Hola amigos, qué gusto verlos, qué privilegio tan grandioso de estar con ustedes otra vez. Es un tiempo todavía de confinamiento, pero bueno, vamos a hablar con cierta claridad para que las cosas vayan bien. Y estaba un poquito en confinamiento yo, medidas de seguridad puramente, sigo creyendo que hay que traer la mascarilla. Voy a leer algo un poquito. Hay un ángel, una circunstancia favorable que nos libra de todo mal. Dice que él está hablando el ángel que bendiga a estos jóvenes. Hamaloch Hagoeloti, el ángel me ha librado, me corró de todo mal. Yeborech Etaniorim, que bendiga a estos jóvenes. El Hanoriam, que sean llamados por mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente sobre la tierra, y que se multipliquen grandemente sobre la tierra. Vamos a subirle un poquito el volumen. Saludos a todos mis amigos, me había desaparecido temporalmente, pero aquí estamos con ganas, ¿verdad? El ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que sean llamados por mi nombre, Israel, y los nombres de mis padres, Abraham, Isaac, y que se multipliquen grandemente sobre la tierra, y que se multipliquen grandemente sobre la tierra, que sean llamados por mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham e Isaac. Otra vez repite, que se multipliquen grandemente sobre la tierra, y que se multipliquen grandemente sobre la tierra. Viene el coro de los niños, hermoso. Dedicamos este breve estudio a los niños con enfermedad de Kawasaki. Y no solamente a los niños con enfermedades de Kawasaki, sino a sus propios médicos. Y le hemos denominado esto a médicos y a no médicos. Soy deudor para los médicos, para informarles algo que creo que debemos tomar en cuenta en el área de la pediatría, de la reumatología pediátrica, de la inmunología pediátrica, de la infectología pediátrica y todas las cuestiones que están relacionadas con los niños en la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se ajusta muy bien a esto que estamos tratando nosotros de mencionar. Y siguen los niños en el coro, llenos de emotividad, llenos de libertad, llenos de fuego, de bienestar y de estructura bien fundamentada en su sistema inmunológico. ¿Qué estoy haciendo con esta música? Bueno, no, más bien, ¿qué estamos haciendo? El cielo y nosotros estamos fundamentando el sistema inmune de los niños. Ahorita vas a ver de qué se trata y por qué estamos mencionando estas cosas tan importantes. Esto está dedicado al mundo médico, al mundo no médico y a todos los niños del mundo, y también, por supuesto, a los niños de Israel y a todos aquellos que han demostrado que su sistema inmunológico puede ser fundamentado sobre bases sólidas y, por lo tanto, poder pelear con esta enfermedad. Creemos tener algunos puntos que no se han considerado en la enfermedad de Kawasaki
ahorita para los que no tienen conocimiento del padecimiento, les mencionaré de qué se trata, enfermedad de Kawasaki, y vamos a tener una visión nueva de lo que es esta enfermedad. Así que procuraremos ser claros, ser concisos, precisos, como dicen, para que podamos ver este tipo de situaciones. Bien, vamos a empezar a describir un poquito la enfermedad de Kawasaki. Esto va a ser en 2 tiempos. El primer tiempo mencionaremos básicamente lo que es la enfermedad, donde está, cómo se presenta, manifestaciones clínicas, los 4 o 5 criterios que se requieren para hacer diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Entonces, pues, la vamos a mencionar en esta mañana y vamos a seguir comentando algunos puntos, ¿verdad?, sobre el padecimiento. Vamos a bajar el volumen, como siempre lo hacemos, para que estemos todos tranquilos escuchando esto, ¿verdad? Bien. Aquí en mi mano tengo algunos documentos que tienen que ver con la enfermedad de Kawasaki, algunas revisiones bibliográficas que hemos estado haciendo porque se nos está llamando a que investiguemos en forma detallada este tipo de padecimiento que vamos a ver. Un poquito de paciencia a los padres, a los papás, a las mamás de los niños que han tenido este padecimiento o han sabido que este padecimiento está frecuentemente presentándose también cada vez más, y lo vamos a describir brevemente, ¿verdad? Es una enfermedad multisistémica, afecta a todos los sistemas del organismo y son vasculitis de pequeños y medianos vasos, y se presenta básicamente en niños menores de 5 años. El 80% de estos padecimientos se menciona que se presentan en niños por abajo de 5 años, 80%, ¿verdad? Ojo, la primera información que nos da aquí es que básicamente se presenta o apareció este padecimiento en 1967, fue descrito por primera vez básicamente en Japón y en Corea del Sur. Quiero que vean culturalmente por qué se presenta más frecuentemente acá, y vamos a aportar algunos datos que no están bien fundamentados ni tampoco comprobados, pero son hechos de observación de nosotros de cómo estos padecimientos se presentan en lugares en cierto tipo de culturas. He ahí su nombre de enfermedad de Kawasaki. Y se presenta en Japón básicamente, que fue donde fue descrita por un doctor Kawasaki, que lleva su nombre, y en la parte sur de Corea, Corea del Sur. Estados, países, naciones, por sus características propias, que han sido bélicos por tiempos ancestrales y han estado en lucha continua. Saludos a los niños ucranianos también. Ahorita no vemos las secuelas de la guerra, pero espero que yo me equivoque, y veremos secuelas de este tipo, de constante y continuas, manifestadas básicamente en lo que tocante al estrés y al sistema inmunológico del pequeño, que está aún en desarrollo y que no tenemos muchos conceptos bien definidos, como en el caso de los adultos. Se recuerda que un niño no es un adulto menor, tiene sus características propias para que podamos ver este tipo de cosas, ¿verdad? Hay algo que nos llama la atención, y por eso ve aquí la importancia del padecimiento. Por eso lo hemos denominado a médicos y a no médicos soy deudor. Somos deudores y tendremos que aportar algo. Ciertamente, conectamos el área científica con el área, llámale, no religiosa, pero sí la área espiritual, que casualmente tenemos pues unos 10 años más estudiando el aspecto médico de la medicina humana y los aspectos espirituales casi al unísono. Empezamos a estudiar la carrera, terminamos la carrera. Algunas especialidades son del ámbito militar, como ustedes saben, y me interesé también por los aspectos espirituales, y en los últimos 10 o 15 años me dediqué a estudiar la relación entre el área científica y el área espiritual, más que religiosa. Y por eso creo tener autoridad para poder conjuntar estos elementos tan importantes así. Después te hablaré de lo que es la teoría del Big Bang y cómo es Génesis lo que se ha descrito en la teoría del Big Bang. Bien, miré rapidito por el tiempo. Saben que me interesa motivar a la audiencia, me interesa manifestarles, transmitirles, compartirles riqueza que pueda ser realmente aplicable, utilizable y con resultados. Así lo queremos ver. Bien. Entre paréntesis, si tenemos un chiquito, un niño entre 3 y 5 años o por abajo de 5 años de edad, con una fiebre que dure más de 5 días, favor de ponerlo en contacto con nosotros, porque hay estudios que la literatura científica mundial no toma en cuenta. Me gustaría saber los aspectos de los papás, la cultura que tienen los papás, el tipo de educación que tiene hacia sus hijos,
la cuestión de los temperamentos, de las conductas, de ciertas cosas que no considera la literatura mundial tocante a la enfermedad de Kawasaki. Ciertamente está muy bien estudiada desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista de la cardiología pediátrica y las complicaciones que tiene, y sobre todo los exantemas cutáneos que presenta el padecimiento, y una serie de cosas que tuvimos que estudiar a fondo para sacar conclusiones más exactas, más puras, más limpias, con el único y firme propósito no de determinar ni de presumir que conocemos la enfermedad. No la conozco más que un inmunólogo, no la conozco más que muchos que han visto muchos padecimientos, pero sí quiero agregar algo, ¿verdad? Bien, tenemos autoridad para hacer este tipo de cuestiones. Lo inmunológico, los aspectos científicos, los aspectos macro y micromoleculares ya están estudiados, las reacciones de la polimerasa en cadena y otro tipo de citoquinas que se mencionan también como respuesta inmune a este tipo de padecimiento. Pero mencionaré algo que nos va a dar claridad y que nos va a dar la autoridad y sobre todo el antecedente de que tenemos que estudiar esta enfermedad. En primer lugar, la etiología es desconocida. Existen datos a favor de una etiología infecciosa, presumiblemente, pero no se ha demostrado que sea una etiología de tipo infeccioso. Algunas veces mencionaron antes de la pandemia esta del virus del COVID, se mencionó también que podría ser un virus en relación con el COVID, pero no está comprobado de ninguna manera que sea un padecimiento ni tampoco bacteriano, ni tampoco viral. Número 2, la etiología es, ya vimos, desconocida. Es decir, la causa del padecimiento está desconocida y la patogenia también es desconocida. Esta enfermedad, descrita en 1967, ya tiene casi 70 años y aún no sabemos la causa. Esto es lo que me inquietó, nos llamó la atención de que tenemos que estudiar este padecimiento a fondo y con vías, con propósitos de reducir la tasa de presentación. La frecuencia del padecimiento es aproximadamente 137 por cada 100,000 habitantes en el área de Japón y en Corea del Sur. Es muy frecuente. Pero en los Estados Unidos no se ve ni el 17 ni 17 casos en los 100,000 habitantes. Vea una diferencia sustancial. Parece ser que en Israel está muy poco descrito el padecimiento porque no es de los frecuentes que se presentan. Entonces, para que se vean ustedes dando cuenta cómo en cierto tipo de culturas este padecimiento se da, ¿verdad? Está como la atresia de vías biliares, también se da en áreas de aquel tipo. Vamos a estudiar posteriormente qué relación tiene el área científica, la presentación del padecimiento y una serie de cosas que tienen que ver con la frecuencia de este padecimiento. La patogenia también es desconocida. Se cree que un agente no precisado por ahora origina una disfunción inmunológica en sujetos genéticamente predispuestos. Genéticamente predispuestos. En los últimos años se ha hablado de un superantígeno, pero es un superantígeno que casualmente no, y tristemente, no lo sé si quieras quitar o poner la palabra tristemente, no se ha definido, no se ha determinado ese superantígeno. Creo que podemos implementar algo importante para que veamos cómo se puede presentar este padecimiento. Entonces, hay un superantígeno que no está determinado por estudios de histoinmunoquímica y una serie de estudios que se han hecho al respecto, pero no se ha comprobado hasta este momento, ¿verdad? Bien, eso es lo que se refiere, ¿verdad? Aquí el sistema inmuno sí está alterado básicamente. Recuerden que en otras charlas dijimos que el sistema inmunológico casi de todos los seres humanos de alguna manera está alterado por los tiempos que vivimos, por las atmósferas en las que nos movemos, por los agentes nutricionales con los que comemos hoy en tiempo y toda la serie de fármacos y serie de cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces creo yo que no tenemos que quitar o no tenemos que quitar de la vista este tipo de aspectos que no tomamos en cuenta normalmente. Felizmente, gracias a Dios, estamos sanos y creemos que podemos, pues, no erradicar de ningún modo la enfermedad. No estamos buscando premio Nobel ni otro tipo de cosas, sino simplemente alertarnos cómo podemos enfrentar esto. Y no hablaremos esta mañana de hepatitis infantil desconocida también, ni tampoco del virus de la viruela del mono, que está también causando o empezando a causar estragos. Observen que este tipo de epidemias, llámale pandemias, o todavía si no cumplen los requisitos para hacer padecimientos como pandemias, pandémicos, está y definitivamente definidamente está involucrado el sistema inmunológico de nosotros. Creo que los inmunólogos tendrán más trabajo y nosotros también, los que somos pediatras, recuerden el campo de pediatría,
clínica y también soy cirujano pediatra para entender este tipo de cuestiones. Me interesa todo. Escucha esta porción del canto donde los niños participan en sus coros con sus emociones estables, con su participación, con su deseo de poder enriquecer aún el canto que los adultos dirigen, y entonces los niños en esas zonas, en esos estados, en esas naciones, los niños participan de una forma positiva, ¿verdad? Recuerden que también esos estados están en guerra, pero la connotación, el pensamiento es diferente. Entonces, eso es lo que queremos nosotros concluir en esta tarde un poquito. Esta plática, esta breve charla está fundamentada en esto que estás escuchando y básicamente son dos puntos importantes. Primero, detección de la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Y esa es la riqueza. Por eso dijimos, a médicos y a no médicos soy deudor. Somos deudores. Me declaro yo un deudor de la medicina científica y me declaro un deudor de los padres y de los niños que han representado en nuestras vidas algo muy importante y que algunos de nosotros seguimos siendo niños. Pregúntenle ustedes a Robin Williams y ese tipo de acciones, ¿verdad? Bien, esto es un asunto serio que tenemos que tratar. Los aspectos clínicos para los médicos lo saben muy bien. Revisión de artículos hay muchos, formas de entender, formas de hacer diagnóstico hay muchas, pero hay algo importante, que no hay ningún dato patognomónico que nos diga esta es una enfermedad de Kawasaki. El diagnóstico patognomónico, para los que no tienen conocimiento médico, es un dato que nos diga esta es sin lugar a dudas enfermedad de Kawasaki. No hay ningún dato ni de laboratorio, ni de estudio de de macromoléculas o estudios que nos comprueben que es un padecimiento que se llama enfermedad de Kawasaki. No hay nada. El diagnóstico es clínico. ¿Y qué tenemos que buscar en estos niños? Se caracteriza básicamente el paciente por una fiebre de más de 5 días, dice aquí, y lo sabemos muy bien, es una inyección conjuntival bilateral o datos de conjuntivitis, no es purulenta, es una irritación y no es exudativa del asunto de la conjuntiva, ¿verdad? Lesiones orofaringias, para los que son clínicos, lo saben muy bien, eritema oral y o fisuras de los labios y aframbuesada. No sé si este video tenga alcance de áreas donde son expertos centros en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Hospital Infantil de México o en algunas instituciones donde manejen este tipo de niños. Veámoslo como una muy pequeña novedad a considerar en algo muy importante que me llamó la atención en un 100%. ¿Y qué es lo que llamó la atención en un 100%? Un dato clínico muy interesante que se llama irritabilidad. Irritabilidad me llegó a el pensamiento, me llegó a dar entendimiento, pensamiento o motivo de estudio, de revisión exhaustiva de este padecimiento. Lo he estado estudiando a conciencia y lo digo por inquietud para poder aportar un poquito al campo médico y también reconocer que hay ciertos aspectos emocionales o espirituales para los que son creyentes de alguna vida espiritual. Algo tiene que ver la irritabilidad de los niños. Se presenta fundamentalmente en el 100% de los casos. Y dirías tú, doctor, pues el niño tiene fiebre, el niño tiene exantema cutáneo, tiene lesiones palmares, plantares, edema, indurado y así, pues ¿quién no va a estar irritado? El asunto no termina ahí, el asunto termina o continúa de esta manera. Presenta datos más que de meningitis aséptica, como le han puesto por los datos de irritabilidad, han determinado algunos clínicos con ciertos estudios y con estudios estadísticos de que presentan manifestaciones de tipo neuromeningio. Bueno, eso es una realidad, pero no han encontrado tampoco ninguna bacteria. Algunos dicen que es una meningitis aséptica. Ahí también yo puse mis oídos alertas, me puse a entender meningitis aséptica. Meningitis aséptica es no decir mucho. No sé si haya biopsias de meninges en una inflamación determinada, pero más que meningitis es una irritabilidad. Acuérdense, los pediatras sabemos lo que es el meningismo, que no precisamente es meningitis, pero sí son datos parecidos que semejan una meningitis y que son datos como rigidez de nuca, estiramiento de los bracitos y algunas manifestaciones de orden neurológico, pero no necesariamente hay inflamación de las meninges. Y se ha denominado en este tema como meningitis de tipo aséptico. La pleocitosis de la punción lumbar de los niños en un 50% se presenta también
en los niños con enfermedad de Kawasaki, pleocitosis y leucocitosis y una serie de cosas que vamos a mencionar en este momento. Bien, no hay nada definido que me diga claramente si hay una infección en el sistema nervioso central, si hay una meningitis o hay tipo de cosas. Por eso es el motivo de este estudio, ¿verdad? Y quiero yo complementar un poquito lo que estamos estudiando y analizando. Eritema polimorfo, dijimos, hay una adenopatía cervical, pero básicamente, clásicamente es una adenopatía unilateral. Cervical, ciertamente ganglios linfáticos por arriba de 1.5 centímetros. Eso nos hace pensar que dónde está la patología infecciosa sistémica. Más bien es una cosa vascular de vasos pequeños, de vasos medianos, que tiene una afección importante en corazón a llegar al punto de tener aneurismas cardíacos importantes como una complicación. Por cierto que este padecimiento, la enfermedad de Kawasaki, es la causa número 1 de enfermedades de corazón adquiridas en pediatría. Es tan importante y es ahí donde tenemos que actuar porque está afectado el sistema nervioso central o por lo menos manifestaciones del sistema nervioso, manifestaciones de cardiopatía adquirida, perdón, no congénita, y que tienen que ver con aneurismas cardíacos, que podemos hacer diagnóstico, ya saben. Para los que son muy buenos en esto, los cardiólogos pediatras, no tengo mucho que enseñarles, pero sí los estudios de ecocardiografía, estudios de electrocardiografía, estudios, la radiografía de tórax no nos da muchos datos, pero sí ese tipo de estudios que mencioné anteriormente. Parece ser que hay miocarditis, no parece ser, hay miocarditis definida, hay pericarditis definida, hay insuficiencia cardíaca congestiva del niño y entonces hay manifestaciones de una cardiopatía adquirida, que junto con la irritabilidad del niño me hace pensar que hay un factor, un superantígeno, entre comillas, que no precisamente es un antígeno inmunológicamente hablando, es un antígeno, algo, yo sé que la medicina científica pediátrica es así, un antígeno es algo que provoca una lesión importante, una respuesta inmunológica importante, pero que esa lesión tiene que ver con un antígeno. Aquí llamaríamos un superantígeno o una área no identificada aún. Yo creo saber qué es esa área, pero bueno, tendríamos que platicar un poquito más a fondo, tendríamos que participar una charla y aperturamente, a corazón abierto, ahora sí que una cirugía espiritual a corazón abierto, a entendimiento abierto de poder este tipo de cosas. Ya estoy viendo mucha gente que está protestando en contra de esto, ¿verdad? Nos hemos salido un poquito del ámbito científico sin salirnos con las bases fundamentales del área científica, pero también implementar o agregar nuevos conceptos que podrían traer más luz al padecimiento y por lo tanto evitarlo, si es posible, claro que se puede. Un cambio de conducta de los padres, una relación padre-hijo mejor todavía, de la que se ve. Me gustaría saber cómo es la relación de un padre japonés con su niño japonés, de un padre coreano del sur, gente sujeta a guerra y estrés todo el tiempo, de bombas y una serie de cosas. Ya saben, ¿para qué les cuento lo que ha sucedido ahí? Entonces tiene muchísimo que ver con el sistema inmunológico del niño. Es cierto de las citoquinas, todo lo que ustedes saben muy bien desde el punto de vista inmunológico. Recuerden que estoy hablando con un cirujano pediatra y aunque es importante, creo que es secundario a un evento que desencadena una reacción, llámale así, ok, antígeno anticuerpo, exacerbada o exagerada, la cual creo que podemos aumentar un poquito la respuesta a las cuestiones de este tipo. Y si de esta manera nosotros implementamos este tipo de actividad, creo que la tendremos, ¿verdad? Examen clínico rápidamente. Esto, fiebre elevada, 1 o 2 semanas anteriormente, y así, un exantema polimorfo, lo dijimos, inyección de la conjuntiva bilateral, un exudado, no exudativa, etcétera, lesiones orales, dijimos, con eritema y una serie de alteraciones que nos mencionan, ¿verdad? La induración en palmas y plantas de manos, adenopatías dijimos, meningitis aséptica, repito aquí también, y con moderada pleocitosis en el 50%. Recuerden, es una meningitis aséptica, que yo tengo dudas si realmente sea una meningitis. Hasta donde sabemos, esto no se trata con antibióticos. Después hablaremos de la gamma globulina endovenosa, la dosis de 1 gramo a 2 gramos por kilo endovenosos en un lapso de aplicación
en una infusión continua durante unos 10 o 12 horas para los tratamientos. Esto los inmunólogos podrían incrementar la terapia o lo que estás haciendo totalmente. Hay unos algoritmos que en la segunda parte de este capítulo la mencionaremos, ¿verdad? Entonces vimos que hay pancarditis, hay taquicardia importante, hay miocarditis, hay pericarditis, está afectado también el corazón. Y todo eso tiene mucha relación con la irritabilidad de la que estamos hablando. Vamos, hay un factor importante que podremos y debemos multidimensionar, como lo hemos dicho, y que de esta manera podríamos invitar a psicólogos, podríamos invitar a psiquiatras, podemos invitar a algún médico clínico que tuviese interés en calmar los asuntos psicoemocionales del niño, y habría que hacer estudios. Hasta este momento no veo. Sí hay estudios comparativos en relación con la gamma globulina, en relación con el ácido acetil salicílico, a las dosis que ustedes conocen, y otro tipo de fármacos inmunomoduladores, y todos que tienen que ver con la respuesta inmune. Pero no he visto un estudio serio, al menos, que tenga que ver con el aspecto del manejo emocional del niño. Y es ahí donde yo me dirijo. Es ahí, básicamente, a un punto que no se ha considerado y que probablemente es el superantígeno, no hablando inmunológicamente, por favor. No estoy hablando de ningún superantígeno físico, palpable, perceptible, estudiable y comprobable por métodos de citoinmunohistoquímica, dijimos. No, es un factor que desencadena, que tiene que ver con el carácter del niño, que tiene que ver, recuerda los padecimientos cutáneos, sabemos muy bien, las neurodermatitis, que tienen que ver con la conducta, el carácter del niño, y se manifiesta por un exantema, ¿verdad? Por supuesto, no viral, no bacteriano, pero un exantema inespecífico que tiene que ver con el carácter de los niños. Yo pienso que la enfermedad de Kawasaki tiene mucho que ver en el núcleo o en el medio o en la atmósfera donde el niño se desenvuelve. Hay países donde no están descritos la enfermedad de Kawasaki. Ignoro con qué frecuencia en México existe el padecimiento. Pero bueno, quisiera nada más a considerar un breve pensamiento tocante a cuál es la causa de todo eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo funciona esto. Las manifestaciones digestivas también, como diarrea también. Explíquenme, por favor, cómo es que la diarrea se manifiesta o la causa. Dolor abdominal, hepatomegalia también. Recuerden que en un 10% las bilirrubinas están aumentadas. Hay alteraciones importantes también, hidrops de la vesícula biliar, y también hay esplenomegalia y, por supuesto, ictericia. Si hablamos del término vasculitis, sabemos muy bien las vasculitis de orden inmunológico, cómo se manifiestan y cómo mejoran también con ciertos inmunomoduladores y muchas veces con esteroides, sobre todo en adultos. Recuerden que aquí los esteroides no son fármacos de primera entrada, ¿verdad? Probablemente puedan complicar también si no se utilizan. En casos refractarios, bueno, me estoy metiendo donde la terapia ya tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad Kawasaki, puede aplicarse estos fármacos. Pero bueno, mencionaremos después si los esteroides funcionan o no funcionan, en qué momento funcionan, en qué momento el tratamiento con la gamma globulina endovenosa obtenemos mejores resultados. Se dice que antes de los 10 días del padecimiento o antes de los 7 días de que inició el padecimiento se debe iniciar este tipo de fármacos junto con el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Bueno, exámenes complementarios. Hay algo importante que lo dijimos, no hay un dato biológico patognomónico, ¿verdad? Ya saben que puede haber leucocitosis entre 20 y 30 mil, ahí está la frecuencia. La velocidad de sedimentación globular está acelerada, la proteína C reactiva también está aumentada, arriba de 100, etcétera. Las plaquetas, que es un dato importante, que es rara vez encontramos plaquetopenia o trombocitopenia, pero las más de las veces encontramos trombocitosis hasta cifras de 700,000 o hasta de 1,000,000 por milímetro, ¿verdad? Por milímetro cúbico de las plaquetas, 1,000,000 o hasta 2,000,000. La proteína C reactiva está elevada. Es un padecimiento inflamatorio sistémico, ¿verdad? No necesariamente de orden infeccioso, como dijimos, ¿verdad? Y el diagnóstico clínico 4 o 5
criterios mencionados aquí, seguramente esto lo han mencionado en muchas clases, en muchos estudios, en muchas conferencias, en muchos simposios de infectología, inmunología, de reumatología pediátrica, seguramente lo han mencionado mucho y ya está multiestudiado. Solamente quiero agregar un poquito, me siento deudor por ciertas cosas que he estado observando. Es cierto que ciertos padecimientos, bueno, hemos estado observando en los últimos tiempos que ciertos padecimientos no siguen la historia natural de la enfermedad. Ciertos padecimientos, por alguna razón, el tratamiento, el acercamiento del padre al niño, de los padres a los niños, el acercamiento del pediatra juicioso, cariñoso, comprensible, amable con el niño y ese tipo de cosas. Tiene, a mi modo humilde de ver las cosas, tiene mucho que ver con los resultados que obtengamos en cada uno y en muchos de los padecimientos. Como cirujano, en forma breve, quizá digas tú qué tiene que ver con esto. Bueno, nosotros podremos comentar este tipo de cosas en situaciones donde, por ejemplo, hemos tenido niños con diagnósticos de dolor abdominal y nos hemos acercado tranquilamente y el niño ha estado bien, probablemente no era un cuadro apendicular o no lo era, y ese acercamiento pues calma al niño, la forma prudente, la forma gentil, la forma humilde, la forma sencilla de poder compartir este tipo de cosas con el niño. Entonces el niño magistralmente se recupera y al ratito está dado de alta y no fue necesario el tratamiento quirúrgico. Entonces eso es lo que podemos agregar un poquito a este tipo de cosas. Bueno, después de esta charla tan breve y los diagnósticos importantes, ¿qué diagnósticos diferenciales? Lo saben muy bien, las mamás lo deben saber, los papás también. Por supuesto, los pediatras saben muy bien, los infectólogos pediatras, los dermatólogos pediatras, por diagnóstico diferencial también con alguna vacunación previa, con sarampión, por ejemplo, buscan las manchas de Koplik y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues, así estamos haciendo las cosas, estoy haciendo estas cosas, sí, estoy grabando y terminando, hablo en 10 minutos, ¿está bien? Órale, thank you. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Una de ellas es esta, ¿verdad? El trato gentil con tu pacientito, la visita adecuada. Vamos, se nos ha ocurrido llegar con una naricita ahí tipo Patch Adams con los niños. Eso está muy bien comprobado, que aunque no se usa mucho por el carácter o el temperamento del pediatra propio, que se le hace una cosa que no funciona, bueno, a mí no me cuesta trabajo hacerlo, hasta este momento no lo he hecho, pero con la mano en la cintura podríamos acercarnos al niño en un tono amigable, quizá con un espíritu alegre, contento, sencillo, musicalmente hablando, con algunas bromas, y yo estoy seguro que eso va a incrementar, aparte de todo lo que hemos dicho científicamente, la aplicación de los fármacos adecuados, ácido acetilsalicílico, lo veremos, la mencionada inmunoglobulina endovenosa y otro tipo de fármacos que se mencionan, sobre todo en casos refractarios. Creo que son cosas que tenemos que utilizar y romper un poquito los esquemas, los protocolos que nos hablen de que debemos comportarnos con cierta rigidez, con cierta dureza. Creo que tenemos nosotros que acercarnos a un mundo, como es el mundo del niño, meternos a ese mundo y tratar de hacer las cosas como si fuésemos niños. Algunos tenemos el temperamento de niños y no nos cuesta trabajo bromear, ni jugar, ni arrastrarnos con los niños. Algunos tenemos esas características y cualidades, ¿no? Quizá otros no lo tengan. Pero bueno, no estoy juzgando, ni mucho menos, simplemente te tocó ser así un niño. En el punto de vista, así estando en tu etapa de adulto, te puedes comportar como un niño, llegar al corazón del niño y entonces calmarlo y tranquilizarlo y decirle, etcétera, una serie de cosas. Y eso está muy bien comprobado, aunque no está muy bien utilizado. Ignoro por qué. Entonces, pues, esto, diagnóstico diferencial con la escarlatina, lo sabe muy bien, el signo de Pastia, la cuestión de la aplicación de la penicilina endovenosa, las antiestreptolicinas aumentadas, el eritema tóxico que se menciona, etcétera, el síndrome de Steven-Johnson, que sabe muy bien, que son cosas a mencionar, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que nosotros podemos comprobar y demostrar que los niños pueden mejorar a través de este breve estudio, ni siquiera estudio, charla, ponernos a pensar en que puede haber otro tipo de terapias, que podemos implementarlas, no cuesta mucho, no cuesta realmente gran cosa poder romper ciertos esquemas, por supuesto, no terapéuticos,
no esquemas de tratamiento, no tampoco esquemas de abordaje clínico, el método científico, el método de experimentar y todo lo que se hace en ciencia médica, por supuesto que no, son bases fundamentales. Y agradecemos a esas personas que nos precedieron llegando a los diagnósticos correctos, ¿verdad? Hay gente muy bonita. Hemos recibido mucha información sobre esto. Algunos pacientes, algunas personas, amigos doctores de Colombia, por ejemplo, tomamos algunos artículos muy bien de países de Centro y Sudamérica y por supuesto de Estados Unidos y por supuesto también de los japoneses que tienen este tipo de cosas. Entonces yo creo pues que este padecimiento está sujeto a, está buscando quien lo descubra, está buscando quien descubra la causa, está buscando quien descubra la patogenia para poder ofrecer al niño, precioso niño, niña, de este mundo, que todo lo que han enfrentado, lo que no enfrentamos, no me acuerdo haber enfrentado guerras, ni rumores de guerras como en estos tiempos están, ¿verdad? Entonces, a estos niños les mando esta enseñanza breve, musicalmente hablando, y bueno, esto es dedicado a los niños, ¿verdad? Está dedicado a un ángel que les cuida, que los protege, que está alegre, que está felizmente jugando de alguna manera con el niño, que es un estado emocional, es un estado espiritual y que muchas de las veces se manifiesta a través de su médico de cabecera, de su médico de confianza, de su médico que lo apapacha. Puedes abrazar a un niño de Kawasaki, no tienes temor, porque no es un padecimiento infecto contagioso y entonces de esa manera podemos romper barreras que nos acercan y que impiden, romper barreras que impiden que nos acercamos a esos niños. El ángel que me libere de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, dice Abraham Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esos niños preciosos, esos niños hermosos que alegran la tierra, esos niños maravillosos que alegran los jardines de niños, que alegran los campos, que con sus bromas, sus jugueterías que hacen, entonces alegran nuestro pensamiento. Lo dedico entonces a esos niños con enfermedad de Kawasaki, diciéndoles que la mortalidad va a disminuir y no solamente la mortalidad disminuirá de estos niños, sino también las formas tempranas de detección, formas tempranas de detección o detección oportuna para ofrecerles el tratamiento médico correspondiente avalado por las organizaciones mundiales de salud y por la experiencia de médicos encargados, médicos hermosos, pediatras, cariñosos, amables y considerados con esta estructura tan delicada como es el niño y que van a ser nuestros próximos gobernantes en el futuro. Así que un saludo a todos, les mando un shalom, un paz, un bienestar y consideren esto como una charla más que una plática de enseñanza. No tengo mucho que enseñarles a los expertos en esto, pero sí tengo mucho que decirles cómo acercarse a un niño con espíritu de amor, un espíritu de ternura, de comprensión y estoy seguro que el niño va a mejorar por un simple acercamiento por parte de su médico. Saludos a todos y me despido. Espero verles en la segunda parte. Mañana o pasado grabaré la segunda parte de este tema. Muchas gracias. מכל יבורך את הניורים המלוך הגוי לא יסי מכל יבורך את הניורים
yorim es hani yorim v'yikorei bohem shemi v'shem avoisai v'shem avoisai Avraham v'Yitzchak v'yitguloroi v'kerev oretz v'yitguloroi yitguloroi v'kerev oretz Hamalach hagoy lo yisi mikol lo yevorech es ani yorim Hamalach hagoy lo yisi mikol lo